Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de entretenimiento jurídico en el Ecuador, en Latinoamérica y el Caribe. Verdaderamente estoy muy contento con lo que tenemos preparado, porque verdaderamente en estos últimos meses, justamente cada vez que voy camino a la oficina o camino a la casa, verdaderamente he tratado de aprovechar ese espacio que uno tiene, en donde está con el tráfico, en donde está con el pito de la 9 de octubre, y verdaderamente uno trata de aprovechar y escuchar cosas interesantes para poder ir aprendiendo un poco más. Y resulta que me he puesto a buscar podcasts o videos y transmisiones en vivo de abogados que hablan de temas interesantísimos, pero que lamentablemente a los abogados no se nos entiende. Y es una cosa que verdaderamente nace la pregunta, y seguramente a todas las personas que nos están escuchando, es decir, ¿qué tienen los abogados y qué tienen los doctores? O sea, que como que si para graduarse necesitan hacer una clase a los médicos que no se les entiende la forma de escribir, y a los abogados la forma de hablar. Es por eso que traemos a ustedes este programa en donde vamos a permitirnos y darle la opción a ustedes de escuchar cómo conversan abogados traducido al español, en donde vamos a decir las cosas como son. El día de hoy, y para los futuros programas, que estoy bastante emocionado porque este es nuestro primer programa, nos acompañan Dayana Cárdenas, experta en materia civil, María José López, experta en materia societaria, y Evelyn Martillo, experta en materia laboral. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Es un gusto poderme dirigir, efectivamente, como José lo ha indicado. Esta es la primera vez que participo en una transmisión y espero y aspiro que sea de su agrado y que logremos los fines que es brindar asesoría en derecho, pero con una traducción que sea entendible para todas las personas. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La verdad, yo también estoy muy emocionada y es un gusto estar aquí participando con ustedes y también con la oportunidad de poder aportarles no solo conocimiento, sino también una forma dinámica de aprender el derecho. Espero, la verdad, que disfruten muchísimo esta sección. Muy buenas noches con todos, muy contenta de poder compartir con ustedes en nuestra primera transmisión de Conversando con Abogados en Español, esperando que los temas a tratar sean de gran ayuda y también de su interés. Bueno, no es la primera vez que tenemos cámaras enfrente, ya hemos tenido casos que hemos salido en carne propia y cosas así, ya creo que tienen un poquito más de fama, ahora justamente aprovechando estos canales digitales para poder transmitir. Lo interesante aquí es que es una relación 1-1. Somos 4 abogados esforzándonos muchísimo para que nos puedan entender. Igual, cualquier pregunta que tengan, encantado la pueden hacer y justamente nos pasarán las preguntas y trataremos de aquí de responderlas. Si la pregunta requiere cierto grado de complejidad, justamente prepararemos para la siguiente programa la forma más clara de podérselos explicar y que se entienda. Bueno, sin más, entremos a materia. Tratemos de borrarnos esa última clase que nos dieron en Derecho, cuando nos dijeron, para ustedes hacerse los importantes, háblenle raro a sus clientes. Y cuando vayan a hablar con los jueces, hablen más raro para que parezca que verdaderamente sepan, que ustedes saben. Claro. Así que quitémonos, hagamos como que nos quedamos 10 años en esa clase y empecemos. Claro que sí. La mejor manera de poder explicar derecho considero que es aportando casos. Y en esta ocasión les voy a traer a conocimiento, obviamente está sin brindar nombres, sino la historia. En este caso se acercó a mí una persona, vamos a llamarla A, quien estudió con su compañero, estudiaron colegio, estudiaron en la universidad. Una vez que se graduaron, quisieron realizar juntos la maestría. Al querer y cotizar el costo de esta maestría, la persona B que se acercó a nosotros nos indicó que su compañero no tenía la capacidad suficiente para pagar esto de aquí, así que accedió a un préstamo bancario para acceso al estudio.
En este caso, como bien conocemos, se suele solicitar que se presente un garante. Él, como conocía a su amigo, lo conocía, eran amigos desde el colegio, entonces brindó una garantía personal al firmar un pagaré. Firmó el pagaré, el amigo era el deudor, efectivamente, quien firmó el contrato, pero él suscribió como garante de él. Llegado el momento, terminaron la maestría, como conocemos estos préstamos de estudios, uno tiene el tiempo de gracia hasta que te gradúas, tienes tu título, y ahí sí tienes que cumplir con el pago. Lastimosamente, por la situación que tenemos de la pandemia, no consiguió trabajo digamos, el deudor principal y no pagó sus cuotas. Le llegó una notificación al amigo, que era el garante, de parte de la unidad judicial diciéndole tienes que pagar inmediatamente todo este valor o se iniciará el proceso respectivo. Entonces se acerca a nosotros a preguntarnos, en primer lugar, ¿debo yo pagar esta deuda en el tiempo que me están a mí dando aquí? ¿O debo notificarle a mi amigo, quien es el deudor principal, que él debe pagarla? En este caso, vale explicar, como estamos ante una deuda en un pagaré, él se constituyó solidariamente junto a él como deudor. Entonces, tiene que responder por eso de allí, no necesariamente pagando. Sabemos que legalmente hay estrategias para poder ganar el tiempo, pero al final sí tiene la obligación de pago. Y entonces me consultó preocupado, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer ahora si pago la deuda? Yo no quiero que le pongan medidas a mis bienes porque he tenido la oportunidad tengo trabajo, no quiero que me retengan cuentas, ¿qué puedo realizar? Cancelas y sí puedes recuperar. Tú vas a tener que al momento que pagas demandar a tu amigo para que te devuelva eso que pagaste. Entonces, para esta ocasión, lo que quiero compartirles es que como garantes, en una letra de cambio, o en un pagaré, pueden ustedes pedir que ese deudor les devuelva todo. No lo pierden, ni significa que van a tener que recuperar solo una parte o cualquier otro tipo de dudas que suelen surgir en esta ocasión. Fíjate qué interesante. Y verdaderamente aquí la frase que le cae es el acomedido sale jodido. Porque es que estamos hablando, a ver, pero en el caso eran novios. No, amigos. Ajá. Por favor, ¿me puede dar el número de ese amigo? Dile que quiero comprarme una casa y que necesito a alguien que me garantice. Qué interesante, pero verdaderamente eso pasa bastante. Entonces, con los créditos del IES, que justamente te solicitaban y que parecería, o sea, definitivamente no hay, o sea, primeramente a esa edad, estamos hablando antes para maestría, ¿no? Así es. Entonces estamos hablando de 22, 23 años, 24 años máximo. Y verdaderamente no tienes nociones de derecho, de las leyes. Y prácticamente tu amigo te va a decir, oye, no te firma que si no pago te cobran a ti, sino que lo que te va a decir es apoyo. Por supuesto. Y tú dile que no, pues no estamos en horario a ver, y verdaderamente es que eso voy, o sea, verdaderamente lo importante es firmar un papel. Creo que tienen connotaciones muy, muy relevantes. O sea, más allá del matrimonio, que uno pone nomás así la pluma se asienta y uno está ya legalmente casado. En estos casos, verdaderamente esa firma te puede conllevar a estar atado durante X cantidad de tiempo. Así es. Incluso es importante también para la audiencia y las personas que nos escuchan que esta situación la tiene él por el hecho de que firmó un documento, en este caso un pagaré, que también suele ocurrir esta situación con una letra de cambio, pero existen ocasiones en las que garantizas una obligación, pero que no están en estos documentos, sino en un contrato. Entonces, ahí, obviamente, nosotros haciendo un análisis y la lectura de lo que este documento indique, existe la posibilidad que como garante tú puedas decir, no vengas contra mí, sino anda contra él, porque es la percepción que nuestro cliente tenía. Él lo que deseaba era que, digamos, no.
quiero yo decir que vayan y le cobren a él, y si él no tiene, ahí voy yo, porque él entendía esta figura como una garantía. O sea, ¿quién va primero? Él lo entendía como yo tengo que ir si él no tiene. Lastimosamente le tocó en ese momento aprender esto, que cuando firmas una letra de cambio, cuando firmas un pagaré, no tienes esa salvedad que cuando lo adquieres en otro tipo de obligación, que puede ser mediante un contrato, cuando esta obligación, los abogados los conocemos, son obligaciones civiles. Entonces allí sí puedes decir, anda primero con él y luego conmigo, salvo que hayan ciertas palabras sacramentales que nos quiten este derecho que se suele tener. Y para poner el picante, y para explicar un poquito la diferencia en español, la garantía, porque muchas veces lamentablemente cuando uno va a firmar estos papeles, le ponen pero es una Biblia. Es una guía telefónica, pues. Firme aquí. A uno le da pereza, pues. Cuando tienes claro Movistar, Claro. ¿de qué tamaño es el contrato? Tú sí lo habrás leído. ¿Lo leíste? Ya. En mi vida voy a leer un contrato de eso, pues. A mí me encanta leer, hasta las prescripciones que A vienen en las pastillas leer. los escuchas, si tienen un contrato, van a firmar un contrato claro, le pueden mandar una foto del contrato de Claro al Twitter de Dayana. Por favor, abogada, verifíqueme si firmo o no firmo el contrato de Claro. Resumen en un Twitter. Resúmamelo, como el meme que vimos hoy día. Resúmame un libro de 500 páginas que la voz se lo resume en 800. Pero interesante, y solamente para ponerle más picante. Si efectivamente si es codeudor de la deuda, ¿podría recuperar el 100%? Ahí son dos consideraciones importantes que hay que tener. Si seguimos hablando de que fue una letra de cambio, de que fue un pagaré, el codeudor, dependiendo si tiene acá 2 o 3 personas, solo puede recuperar la cuota, porque como compartió la deuda, en teoría recibió un... O sea, el amigo le pagó los estudios. Si se pone como codeudor, sí. Por favor. En su cuota. Mis amigos, ¿dónde están? Por favor, amigos. Necesito un garante. Si en la audiencia hay alguien que me quiera ayudar garantizando la compra de una casita para mi perrito, por favor, suscríbete a los comentarios. Pero entonces, o sea, prácticamente le terminaría pagando los estudios. Y La mitad, el 50%. Pero si son 2, la mitad. Todo Y si es que le recuperas, Claro. Así si es que le encuentras bienes. Si no, en su graduación, él tendrá que hacer una reedición del video y decirle agradezco a Vodafone y a mi amigo el que me garantiza. Así Interesante. ¿Alguna lección rápida a las personas que reciben esa llamada? Oye, es que te llaman así, pues. Oye, pana, ¿cómo estás? O es que te quería pedir un favor. Y uno dice, ya, pues, cuéntame, ¿qué te apoya? Apóyame. Que necesito que me des firmando algo. Entonces, para que una pequeña lección así, súper rápida, que podamos justamente enseñarle a la audiencia. Es muy importante que no se brinden garantías. No se recomienda brindar garantías porque tiene el poder esa garantía de romper una amistad o quebrantar una familia, cuando es mejor que cada persona asegure con su patrimonio las deudas que va a adquirir, más no garantizadas. De la audiencia preguntan si el pagaré se debe notariar. No, el pagaré no es necesario, no es un requisito que se haga el reconocimiento de una firma ante una notaría. Si bien es cierto, muchas personas lo hacen, y qué certeza puede brindar que no me diga esa firma no es mía, pero no es un requisito para su validez. Esa potencia ahí en producción, que puso 10 signos de exclamación la pregunta. Diferencia de letra de cambio y pagaré. Ambos efectivamente son documentos que pueden garantizar una deuda, pero son títulos valores, son títulos ejecutivos. En realidad tienen la misma finalidad, pero son documentos que se tratan de forma distinta. Ejemplo, el pagaré lo emite el mismo deudor. La letra de cambio, por el contrario, lo emite un tercero. El deudor es el aceptante, hay otra tercera participación de un beneficiario.
Son más las estructuras que rigen a cada título lo que las diferencian, pero ambas tienen una misma finalidad. ¿Alguna consulta más? No, alguna pregunta tienes que decir, porque si ahorita es pregunta y es gratis. Terminado este podcast, ya es consulta y es pagada. Ya me corrijo. Preguntas. Bueno, si no, y para la próxima sería interesante ver quién está escribiendo, ¿no? Para poderle mandar un saludo. De ahí, por favor, a los de Coeco, si están escuchando, que nos hagan un mantenimiento en los aires. Tienen como 500 luces aquí en la cabeza y verdaderamente está empezando a hacer calor. No mencioné más. Bueno, ¿qué más tenemos? Mi tema a tratar es sobre los mecanismos de protección sobre bienes. Y la pregunta es amplia y seguramente a muchos en la audiencia podrían imaginarse, porque existen muchos mecanismos a través de patrimonio familiar, por ejemplo, testamentos, si se trata de acciones, participaciones, elaborar una estructura societaria o mecanismos de protección dentro de los estatutos de la compañía o pactos parasociales para proteger estas acciones o participaciones. Pero de compañía. Ajá, claro, en caso de compañía. Okay, pero hoy quiero hablarles de un mecanismo que para mí es muy dinámico, mucho más dinámico desde mi punto de vista que lo que he mencionado. Pero es algo que puede ser, es relativamente bastante conocido, pero poco explotado. Es sobre los fideicomisos mercantiles. ¿Y por qué quiero hablar sobre los fideicomisos mercantiles? Esta figura y el tema surgió porque en algún momento tuve la oportunidad de tratar con un cliente que vino y me expuso el siguiente caso. Me dijo, mira, yo tengo acciones en esta compañía y esta compañía tiene acciones, digamos, sobre 4 compañías más. No, es para explicarlo. Y esta misma compañía tiene acciones sobre 4 compañías más y estas a su vez tienen acciones sobre otras compañías. Entonces, digamos que era una estructura societaria bastante extensa, por decirlo de alguna forma. Y sabemos que al final, en el reparto de utilidades, el beneficiario final era este cliente, vamos a denominarle Juan. ¿Ok? Entonces, Juan, ya de una edad avanzada, entre comillas, dijo... Pero cuidado con esa definición de la edad avanzada. Entre comillas. Porque la audiencia se nos puede molestar bastante. Sin afectar susceptibilidades. Entonces dijo, mira, yo quiero seguir protegiendo mi negocio, las empresas, que sigan marchando bien, pero como tengo tantos hijos, yo quiero que ellos al final reciban las utilidades, pero sin que me dañen todo el negocio. Tal vez, porque tal vez el dilema o la preocupación de él era decirle, bueno, yo voy a morir, mis acciones van a pasar a mis hijos, pero si ellos las venden... Fíjate qué importante. Y es algo que pasa a menudo. Y es algo que va a pasar muchísimo, porque fíjate que de aquí a no más de 20 años, en este caso los baby boomers que han crecido una empresa relativamente grande, pregúntale pues a los hijos millennials de los baby boomers, ¿quién quiere coger la empresa? Ninguno, pero absolutamente nadie quiere seguir. O sea, realmente la tasa de conversión, la tasa en donde los hijos se van a hacer cargo de la empresa de los padres, es bajísima. Ya hoy en día se han creado tantas profesiones y hay estudios que revelan también que solamente quedarán 2 a 3 profesiones las que hoy se conocen de aquí a 20 años. El resto de las 7 profesiones ya no van a existir. Entonces imagínate que tú creas una compañía que vende algún producto de alimentos y tus hijos estudian programación, arte. Claro, ajá. Entonces, verdaderamente es una herramienta interesantísima, pero poco conocida, porque suena fideicomiso mercantil. Ahí no suena un barco. Claro, y muchos tienen recelo porque o conocen, pero dicen, no, es que... Es carísimo, es carísimo. O no saben cómo funciona. ¿Cuánto cuesta más o menos para así? Depende. No son honorarios nuestros, sino de la fiduciaria. Si hay algún dueño de fiduciaria conectado y que nos quiera compartir un fee en la venta de fideicomisos, por favor, que nos mande un mensaje. Pero aproximadamente... depende del fideicomiso, depende del valor del patrimonio aportado, pero voy a arrojar un número aproximadamente entre $300 y $400. ¿Mensual? La administración, no, depende.
Si se pacta mensual, mensual. Si se pacta semestral, anual, varía. Ok, La entonces periodicidad podríamos del estar valor. entre los 3.600 dólares al año, que relativamente, obviamente, si el patrimonio es más pequeño, se podría de cierto modo constituir patrimonio Ajá, familiar. una estructura menos costosa. Correcto, Ajá. pero cuando un patrimonio verdaderamente representa, es ínfimo, pues estamos hablando de, si hablamos de $1.000.000, o sea, verdaderamente es nada lo que te está costando tener esa estructura anual frente a lo que podría aportarte, no, o sea, verdaderamente Ajá. interesantísimo. Bueno, ¿y qué Entonces, pasó ahí en esa este historia? caso, Pregunta, creo que ya pasó el tema, pero dice Jorge Barzola si puede existir un garante subsidiario. Claro. ¿Es abogado Jorge Barzola? o él es el que le pagó la universidad al pana. Claro, sí, contestando la pregunta de Jorge, efectivamente la noción civil del garante es que el garante es subsidiario, es decir, primero coges y vas contra el deudor principal y posteriormente vas contra él, después de que se ha verificado, de que el acreedor en este caso ha verificado que no tiene cómo cobrar y puede ahí sí ir en contra del garante subsidiario. Estamos. volviendo al tema. Entonces, ¿qué es lo que se le recomendó al señor Juan? Se le recomendó, vamos a hacer un fideicomiso, pero estructurarlo de tal manera que no tengas ese problema de, ese problema de que tus hijos tomen propiedad sobre las acciones y a lo mejor desbaraten el negocio, pero que a su vez se sigan beneficiando de las utilidades de esas acciones cuando tú mueres. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Las acciones que tenía Juan sobre la empresa X fueron aportadas al fideicomiso. Un fideicomiso en este caso de administración, ya que como comenté hay algunos tipos de fideicomiso. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Para mí es muy sencillo, por eso traje mi vasito. Porque quiero hacerlo lo más explicativo. Hay que cambiar el nombre del programa. Entonces, ya no va a ser en español, sino que va a ser con vasos y palitos. Es para hacerlo dinámico. A ver. Digamos que yo Está soy interesante, Juan. eso quiero ver, a ver. Yo soy Juan. Ya. Tengo mis acciones, ¿no? Vamos a poner que son, yo qué sé, 3.000 acciones, ¿no? Perfecto. Al momento de que yo aporto las acciones, las 3.000 acciones al fideicomiso, el fideicomiso pasa a tener propiedad sobre esas 3.000 acciones. Es decir, que se vuelve el nuevo accionista. Y yo dejé de ser accionista y tener propiedad sobre esas acciones. ¿Ya? Este fideicomiso, como ustedes pueden verlo, es, digamos que, un conjunto patrimonial y que se distingue del resto de mis bienes. Y eso, de hecho, es una ventaja de los fideicomisos, que tienen autonomía. O sea, el patrimonio que está aquí es totalmente distinto al que yo tengo. No pueden atacar estos bienes, por ejemplo, si yo tengo obligaciones pendientes, porque ya no son míos. En el caso planteado, entonces el fideicomiso se hizo propietario de las 3.000 acciones. Pero yo, Juan, me reservé el usufructo. Es decir, que yo podía seguir percibiendo las utilidades de esas 3.000 acciones hasta el momento de mi muerte. Fíjate qué interesante. Si la superintendencia de bancos está conectada y quiere utilizar esa explicación, por favor que nos mande un mensaje y podemos con gusto venderles los derechos sobre el podcast. Pero lo que quiero que se entienda es que esto es una nueva, digamos que como una nueva... Como una nube, por así decirlo, como un servidor. Traigámoslo al mundo digital. Ya. Hablemosle a los millennials. Okay. Para que, imagínate, el millennial le va a explicar al papá. Papá, déjame esto en un fideicomiso. El papá le dice, ¿qué es eso? Entonces, y para el millennial va a ser peor, pues ¿cómo va a entender el millennial? Fideicomiso. Entonces, o generación Z, hay que explicarle, esto es como un servidor. Y sale de mi computadora y se almacena en el servidor. Y yo no tengo acceso a solo con ciertas reglas. Claro, ajá. Entonces, en este caso, bueno, fideicomiso, propietario de las 3.000 acciones, yo, Juan, recibo el usufructo hasta que me muera. Y detrás de ese fideicomiso se armó toda una estructura con comité, etcétera, en el que se fijaron reglas para que los hijos de Juan pudieran percibir al momento de que yo fallezco, o sea, yo como Juan, me muero, ¿no? El usufructo regresa al fideicomiso. Pero con estas reglas de las que les estoy hablando, el fideicomiso iba a ser instruido, o sea, la fiduciaria iba a ser instruida para que el fideicomiso de, por ejemplo, en tanto porcentaje
el usufructo de las acciones al hijo 1, hasta que, por ejemplo, cumpla los 10 años de edad. Y en lo posterior tenga el siguiente porcentaje. Y así con los demás hijos. Y la verdad es que a mí se me hizo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar en la estructura de este fideicomiso en el que uno no se imagina que puedas mezclar algo tan, de verdad, es que está dinámico, con cosas civiles, porque la gente piensa, tiene ese recelo, no Pero es que el nombre, fideicomiso. No, pero es maravilloso. No, pero es que el nombre, fideicomiso mercantil, lo que están escuchando. ¿Cuánto se les ocurriría que cuesta un fideicomiso mercantil? Y de paso que se los dice un abogado, dice, la recomendación que les pongo es constituir un fideicomiso mercantil, en donde vamos a aportar los bienes. Yo me imagino que, si yo fuera, el fideicomiso me cuesta $100,000. Dice Jorge Barzola si existe alguna limitación en las cosas que puedo aportar a un fideicomiso. Aparte de los palitos, se pueden aportar. Puedes aportar bienes inmuebles, incorporales, muebles, inmuebles, obligaciones, derechos. Si vas a aportar un bien que está con un gravamen, por ejemplo, tienes una hipoteca, tienes que hacerlo, o sea, darlo a conocer y que en la escritura de constitución del fideicomiso se indique que ese bien está grabado con esta hipoteca, por ejemplo. Pero no hay limitaciones salvo en un fideicomiso de garantía que no puede constituirse sobre vehículos. Y ¿sabes qué? Y ahí es donde entra a volar de imaginación. ¿Cómo serán fideicomisos de aquí a 10 años? Que yo puedo tener mi patrimonio en blockchain, puedo tener estas criptomonedas digitales. ¿Cómo se las aporto al fideicomiso? El fideicomiso tendría que tener una cuenta virtual. O más allá aún, la pregunta es, y habría que googlear, es si es que estamos hablando que podrían haber administradores fiduciarios en un servidor, que hay un algoritmo suficientemente confiable. Por poner un ejemplo, la confianza que da Google. O sea, si Google saca un producto, verdaderamente creo que es seguro. Si Facebook saca un producto o Amazon Web Service, imagínense que Amazon Web Service, si Jeff Bezos está conectado y nos está escuchando, primeramente felicitaciones por el nombramiento del nuevo director a esta fundación que va a cambiar el mundo, que lo acaban de nombrar esta semana. Habría que ver interesante cuánto va a cobrar ese director. ¿Ustedes se imaginan que Amazon Web Service monte un administrador de instrucciones y que yo mi patrimonio tenga patrimonio? Porque ahora las cuentas de Facebook son un patrimonio. Ahora yo tener una cuenta de Facebook con 10 millones de seguidores, eso es un patrimonio, porque yo puedo monetizar esos seguidores. Pregunta Susan Martillo, ¿cuál es la diferencia entre fideicomiso mercantil y civil? Qué hermosa esta pregunta, gracias Susan. Saludos, perdón Susan. Yo he hecho diferencias sutiles, porque la verdad hay algunas, pero la diferencia principal entre un fideicomiso mercantil y uno civil es, primero, que en el fideicomiso mercantil, el fiduciario es una compañía... Otros vasitos para poner. Sí, me hace falta. Voy a explicarlo con las botellas de agua, Lorena. Si los dueños del bien están conectados, por favor que nos manden a dejar una cajita adicional. Para más ejemplos. Como les decía, el fiduciario es la compañía legalmente constituida como administradora de fondos y fideicomisos. En cambio, en el civil, el fiduciario es una persona natural. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad o la transferencia de la propiedad sobre los bienes o el fideicomiso como tal? Es que en el fideicomiso civil, el constituyente, o sea, la persona que, valga la redundancia, constituye el fideicomiso, Ejemplo, Juan. en este caso, Juan, en el civil le transfieren la propiedad al fiduciario, digamos, esa es la propiedad, al fiduciario, con, dice el Código Civil, el gravamen de que el fiduciario lo restituya a un beneficiario. Es decir, que cumplido un plazo o una condición, le transfiera este palito al beneficiario. En cambio, en el fideicomiso mercantil, este palito pasa a ser propiedad de este patrimonio autónomo, que es administrado por la fiduciaria. Esas son, digamos que las diferencias más habría que ver grandes entre las dos figuras, pero de ahí...
si hay alguna otra pregunta sobre eso, ya es consulta, entonces ahí la pueden mandar a info@bitlecom y ahí estará Andrés Erazo seguramente tarifándoles a los 10 microsegundos enviar la pregunta. Así es. Saludos, Andrés. Andrés, que hoy día no pudo venir, Andrés, personaje Andrés Erazo, seguramente está conectado toda la familia ahí. Mandan un saludo para todos de parte de Jorge Hugo desde Cuenca. Saludos, Hugo. Saludos, ya sabes, los patrimonios hay que guardarlos en vasitos, un regalo para María José sería bueno un juego de 12 vasos y unos 200 palitos para las siguientes explicaciones. Interesante, de verdad. Es súper interesante, perdón si lo interrumpo, pero es que se me hace súper interesante, sobre todo con el tema de los bienes, digamos que sucesorios, porque, bueno, o sea, que se van a heredar. los sucesorios, porque en otros países, yo no lo he visto aquí como tal, pero en otros países sí existe la figura de un fideicomiso sucesorio. En cambio aquí podemos irnos por el fideicomiso de administración, pero no es que está configurado como tal la figura de vamos a crear este fideicomiso con este fin de que los bienes sucesorios se administren de esta forma. Ya, pues, proyecto de ley, abogada, ya, de una. Saludos de parte de Doris Barzola desde Wuhan. Excelentes abogados, excelente programa. Saludos. Ya, pues, Saludos, muchas Que gracias. nos mande una fritada, pues ahí, aquí a edificio Cobralexa, piso 2, por favor. Sí, Y entonces, aparte, se te emocionadísima. Para mí que... Es un tema que me gusta mucho. Y la verdad es que comisionamos cada vez que constituimos un fideicomiso de una fiduciaria. No, mentira. Pero... Es súper interesante. Sí. Y verdaderamente las personas de avanzada edad, como le llamó María José, sería bueno que obviamente tenemos el COVID, o sea, la vida no está comprada. Cualquier cosa que podamos prever, hay que comentar de que estas estrategias, más allá de dar seguridad, podría existir ciertos mecanismos que se aprovechen de ciertos impactos tributarios que podría causar una muerte inesperada. Así que si hay personas de edad avanzada y no avanzadas, para no afectar a tus amigos, por favor, justamente con el mayor de los gustos. Karina Ampuero dice, en los fideicomisos no se puede aportar bienes hipotecados. ¿Se tiene que levantar la hipoteca o el desgravamen? La Interesantísimo. hipoteca o el desgravamen. Es lo que les comentaba, puede aportarse un bien grabado, si les tuviera el artículo aquí. No, pero tiene que especificarse que está grabado. Ajá. O sea, Vamos. y si no es aceptado, entonces se levanta el gravamen o sí se debe expresar que el bien soporta un gravamen, o sea, que esté hipotecado, tenga provisión de... Bueno, si está... Una pregunta, acabo de entrar en una... Porque en teoría, si tiene prohibición de enajenar, yo, bien, mi palito, no puedo transferirlo. Entonces ahora sí, hagamos un palito roto, pues. A ver, entonces, otra vez la explicación. La hipoteca Romper por palito. no conlleva una prohibición de enajenar. Si existe una prohibición de enajenar, esta siempre es voluntaria, porque la hipoteca como tal no prohíbe una Pero si es transferencia. hipoteca, prenda, por ejemplo, esos no son gravámenes que prohíben la transferencia de dominio. Así es. Buena pregunta. Por favor, puede pasar retirando productos del CLIM por la oficina a todas las preguntas. y próximamente productos Pindón. ¿Qué más tenemos? Bueno, con respecto al tema laboral, tenemos consultas que constantemente nos llegan y estas están relacionadas sobre todo en este caso, a la emergencia sanitaria que estamos atravesando por el COVID-19 a nivel, en este caso, mundial. Con respecto a los colaboradores, que si estos pueden ir a trabajar, si estos tienen alguna discapacidad o son vulnerables. La pregunta exacta nos la han realizado varias compañías, las cuales nosotros representamos, y una en específico que en este caso procedo a detallar lo que fue la consulta realizada. Un colaborador que tenía en este caso 40% de discapacidad auditiva, durante todo el proceso en que se dio lo que es el retorno progresivo al trabajo, él acudía normalmente a trabajar hasta hace 2 semanas. ¿Qué cogió y qué es lo que pasaba? Que iba un día, se saltaba otro día y así sucesivamente ha faltado a la compañía más de 4 días, en este caso consecutivos. Y la compañía nos realiza la pregunta, en este caso, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Por qué? Porque yo le digo al colaborador, ven a trabajar, ¿por qué no estás viniendo? O
estás enfermo, has presentado gripe, algo, alguna forma en que puedas sustentar médicamente tu condición para no asistir. ¿Y cuál es lo que, en este caso, la respuesta no es nada más de que indica, no, tengo una discapacidad? Entonces, a esto la compañía a nosotros nos realiza la pregunta, ¿qué es lo que yo debo hacer si yo como compañía, yo cumplo con todo lo que indica, en este caso la normativa del Ministerio de Trabajo, y adicionalmente cumpliendo con la Guía General de Retorno Progresivo al Trabajo? Esto es que a todas las personas, que en este caso el trabajador en específico era una persona obrera, es decir, no podía cambiarse a otra modalidad de trabajo como hacer teletrabajo por su, en este caso, por sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Nosotros hicimos en este caso la primera consulta, que es fundamental, que si se ha cumplido con la Guía de Retorno Progresivo al Trabajo. ¿Y en qué consiste esta? Que es que el médico ocupacional a esta persona, que en este caso es el grupo, en este caso prioritario, si se le había realizado las respectivas evaluaciones médicas y qué había opinado con respecto a esto el médico ocupacional. A lo cual el médico ocupacional, realizando la respectiva evaluación, indicó de que en este caso las probabilidades de que tenga una, las probabilidades de que tenga una, como que en el caso de contagiarse, de que sea más fuerte de lo normal, no hay, más que todo, ¿por qué? Por su condición. Su condición es una discapacidad, si bien es cierto, auditiva, pero en este caso tenía uno que ir a trabajar y aparte, más que todo, y como era de su conocimiento, mensualmente se le realizaban lo que son los respectivos, en este caso, estudios realizados y evaluaciones médicas por el médico ocupacional. Entonces, en este caso, no había razón o motivo por el cual faltar, más que una simple excusa de que tengo una discapacidad, no voy, por cuanto la discapacidad es auditiva. Y acuerdo a las evaluaciones médicos, en el caso de llegarse a contagiar, como cualquiera de nosotros en este caso somos susceptibles, no es que puede correr un riesgo mayor al que comúnmente se recorre. Bueno. Exactamente, entonces la compañía, ¿qué fue lo que nos consultó? ¿Cómo puedo proceder? En este caso depende de lo que la compañía, las modalidades en las que quiera optar o cómo proceder. La primera de todas era que si no se lo quería desvincular de la compañía, que se le podía descontar esos días que no laboró, porque efectivamente no fue a trabajar, no ejecutó su contrato de trabajo, no hay por qué pagarle. Y la otra es que la compañía, obviamente respetando los términos y todo que da nuestra normativa laboral, podía en este caso sacar un visto bueno. El visto bueno en sí, ¿en qué consiste? Es una autorización para que una autorización que en este caso el empleador le solicita a una autoridad, como es en este caso el inspector de trabajo, para que autorice a dar por terminado el contrato de trabajo por esta en este caso esta causal, y también en este caso por haber incumplido, no haber ido el trabajador más de 3 días, en este caso 4 consecutivos a su lugar de trabajo. Y la empresa, en el caso de que por la actividad vean que no puede hacer teletrabajo, pero sí se encuentra en riesgo el trabajador por su discapacidad, ¿qué medidas puede tomar? Claro, ese es otro tema muy importante. Como tal, la guía de retorno progresivo al trabajo, que está tanto avalada por el Ministerio de Trabajo, por el IES, por el Ministerio de Salud Pública y demás entidades, ¿qué es lo que como tal indica? Que si efectivamente el trabajador tiene una condición grave, que por mucho que su contrato sea de ejecutar, pero por su condición de vulnerabilidad se puede ver gravemente afectado, no tiene que ir a trabajar. Entonces, esto nos lleva a un acuerdo ministerial que fue expedido por el Ministerio de Trabajo 2020-77. Que expidieron como 30, pues no. Así es, saludo a los 3 anteriores ministros de Trabajo que rectificaron como 10 veces los acuerdos. Claro, en este caso era lo de la suspensión emergente de la jornada laboral. ¿En qué consiste? Consiste en que por la vulnerabilidad tan grande que tú tienes, en mi caso, de llegarte a contagiar, ¿qué es lo que pasa? Te suspendo tu jornada de trabajo. Te suspendo, pero eso sí, tengo que pagarte la remuneración y posteriormente, cuando tú ya vuelvas a trabajar, me tienes que recuperar las horas que yo efectivamente te he pagado cuando el riesgo en este caso ya haya finalizado o cuando en este caso ya sea mucho más, o sea, más que todo, tenga ya la aprobación en el caso del médico ocupacional para que vuelva a trabajar. Fíjate qué interesante. ¿Y qué pasaría si fuera una empresa pequeña? Porque el médico ocupacional no lo tienen todas las empresas. Así es. Aquí no tenemos médico ocupacional, no. Tenemos psicólogos, eso sí, para los locos, los abogados.
No para los clientes, que me está diciendo, para nosotros, tenemos un psicólogo aquí en la... Hello, soy Glenn, les manda saludos desde el sur de Guayaquil, interesante contenido. Saludos, Glenn. Saludos, Glenn. Y Danielito Hansevic dice, ¿qué hago si me roban el carro? Primeramente, Lenny Moreno, por favor, que implemente un plan de lo que les he venido diciendo. Presentamos formalmente al municipio, y si nos está escuchando Cinta Viteri, facilito, con 12 drones cubres todo Guayaquil, drones que estén volando hasta 6 horas, y luego con estos drones volando, que tendría que comprar 12 drones, el tiempo de respuesta, ahorita actualmente el tiempo de respuesta, llama al 911, antes de ayer creo, o sea, tuvimos un incidente, se llama al 911 y después llega después de 20 minutos, en cambio con un dron podría llegar en 2 minutos y captar justamente, o sea, ser el approach de los policías, así que mándenle un mensaje a Cintia y díganle por favor que nos lea el mensaje que le enviamos desde Biplecom a doña Cintia, en donde le ponemos a disposición el plan de drones, que ya lo hacen en Nueva York, te cuento, ya en Nueva York ahorita hacen el control de drones a través de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si el trabajador no quiere recuperar las horas que no laboró durante la suspensión? Jorge Barzola. En este caso, Interesante, Jorge, ¿cuántas Tres, no, tres. esa ya es consulta, ya, por favor, Andrés Erazo, que nos dé el número de cédula, no, mentira, muchísimas gracias. en este caso, si el trabajador no desea después recuperar su jornada de trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al momento se le tiene que, cuando ya puede en este caso ir a acudir a trabajar normalmente, cuando ya está habilitado para poderse reintegrar a su trabajo, la compañía, con la negativa de recuperar las horas que como tal le corresponden, le tiene que descontar lo que efectivamente ya se le pagó, por cuanto la compañía paga en virtud del acuerdo ministerial, que es la suspensión, en este caso suspensión de la jornada, más no de la remuneración. Sí. Una pregunta, por ejemplo, le pasó a una amiga que estaba embarazada, estaba en el periodo de lactancia, justo cayó lo de la... Embarazada en periodo de lactancia. No, o sea, bueno, después de dar a luz. Ok. Estaba en el periodo de lactancia, hubo lo de la pandemia. ¿Qué dice? le suspendieron Y la ahorita la hija que tuvo ya tiene un hijo, ahorita es abuela. No, redujo. No. Estaba durante el periodo de lactancia y le suspendieron la jornada de trabajo. Entonces, cuando ella ya se reintegró al trabajo, le dijeron, bueno, fírmame un acuerdo para que recuperes tantas horas, las horas de la suspensión, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿esas horas que va a recuperar deben ser durante porque ella sigue en el periodo de lactancia, durante ese periodo que ella tiene que acudir Solamente 6 horas. 6 horas o posterior a ese periodo? Una vez que acabe el periodo de lactancia. Claro, en este caso, o sea, es muy importante enfatizar que el acuerdo ministerial en sí indica cuando es el momento ya de la recuperación, es una vez finalizado lo que es el estado de emergencia sanitario. Entonces, por lo del COVID, eso todavía no se ha levantado, pero por lo general las compañías, ¿qué es lo que hacen? Igualmente, previo con la voluntad ya del trabajador, se recuperan lo que son las horas, así mismo para no alargar horas tan largas, jornadas tan largas que no se recuperaron. Y con respecto a la pregunta, es importante indicar que si hablamos del periodo de lactancia, en este caso sería el derecho del menor. El menor, en este caso el niño, es el que tiene el derecho de la lactancia de la madre ese tiempo. Entonces, personalmente, yo considero que si se va a recuperar la jornada que en este caso no se trabajó, pero el deber ser es que le hayan pagado, tiene que ser posterior a que se haya terminado el periodo de lactancia. Y los padres que sacamos los gases después de la lactancia, no tenemos algún derecho. Todavía no Por favor. tiene los 15 días de descanso, ¿no? Pero yo le saco los gases actualmente a mí, o sea, IES, por favor, si está conectado aquí el presidente del IES, ya creo que renunció, ¿no? Está ahorita el secretario creo que ayer pasó, está ahorita el secretaría de presidencia, no sé qué va a ser el nuevo director del IES, por favor, que nos dé 15, los hombres también sufrimos, o sea, sacar gases demora, pues, entonces también es un esfuerzo sobrehumano que hay que hacer, ¿no? Pero interesante, verdaderamente interesante. Recogiendo un poco lo que estás comentando, bueno, ya iba más allá de la legalidad.
porque verdaderamente, desgraciadamente, la ley es blanco o negro, no permite grises. Pero aquí es donde entra justamente ya la susceptibilidad de los empleadores y la recomendación de los abogados a los empleadores, ¿no? Porque a veces el empleador dice, no, el abogado dice, no, tranquilo que vamos a ganar. Y obviamente pues, la tarifa de success es un poco más alta que dar una recomendación más, no moral, porque al final del día no raya en eso, sino más justa. Entonces, sí, a veces, aunque parezca mentira, a veces los abogados nos ablandamos un poco en el corazón y no solamente es en búsqueda de ese success fee por X hito que nos ponemos de acuerdo con los clientes, sino que a veces también va ese, o sea, verdaderamente creo que lo importante es saber que las recomendaciones y sugerencias que les estamos dando a las personas que acuden a nosotros son lo más justo posible, ¿sabes? Esa creo que es la finalidad, más allá del tema de qué podemos ganar y etcétera. Y bueno, apenado. Hemos llegado al fin. ¿Se acabó? No. Ya de una vez empecemos el programa 2. Mándenos más preguntas que no me quiero ir. Ya comieron pizza, por el amor de Dios. Y hago Evian, por favor, si estás escuchando, mira quién distribuye Evian, por favor. No todos los lentes, por favor, si está escuchando aquí, el importador de Evian, por favor, para que hasta hoy día los auspiciamos. Hasta la próxima cojo y les tapo aquí, como tapo la computadora. Verdaderamente, primeramente muy agradecido, muy contento, muy contento, porque creo que es el primer live que lo vamos a traducir. Ahí tenemos un equipo de masterización extraordinarios que vamos a masterizar esto y lo vamos a colgar en podcast, para que lo puedan ver en Spotify. Así que todos los que están escuchando y que están en Spotify, vamos a empezar a invadirle sus canciones. Mientras estén escuchando reggaetón, van a empezar a escuchar pautas de nosotros para que escuchen esto, que es verdaderamente información importante. Y más allá de eso, invitarlos al siguiente programa, que es el próximo miércoles, por el mismo vía digital y a la misma hora. Y cualquier pregunta que tengan, encantados. No a nuestros clientes, ellos sí mándenos que Andrés Erazo coge y bloquea estas transmisiones, no baja el break. Yo me imagino a Andrés, estoy bajando ventas y me baja el break. Saludos Andrés Erazo, espero que te mejores. Invitarlos nuevamente, cualquier sugerencia, cualquier consulta que tengan, ¿dónde las pueden encontrar? La avenida Juan Camarena. No, pero no, ya la gente no quiere venir digitalmente. Así, mándenle un telegrama aquí a María José. ¿En dónde las pueden encontrar? Vía digital, si quieren hacer una consulta. En Twitter. O LinkedIn también. Con el nombre de Dayana Cárdenas se van a encontrar. @Dayana Cárdenas. Así es. María José en LinkedIn. María José López en LinkedIn. En Twitter, en LinkedIn, Evelyn Martillo Peña. Qué belleza. A mí en mi cuenta de OnlyFans, no mentira. Me pueden encontrar en LinkedIn. María Laura Hidrogo dice en la casa hablamos. María Laura Hidrogo. Ya voy. Ya la veo a Andrés Erazo y a Laura Hidrogo también. La extrañamos a Laura aquí en la oficina. Ya vendrá justamente cuando tiene ahorita el periodo de lactancia. Me avisan ya cuando le puedo cortar esa vaina ya para hacerla venir. O si la puedo sacar con visto bueno. Muchísimas gracias. Y nos vemos aquí en Conversando con Abogados que te dicen las cosas como son. Solamente para terminar, puntualizar y recoger recomendaciones para el próximo programa. Que nos manden mensajes, cómo nos pueden hacer las preguntas. Abogada Diana Cárdenas, tengo tal consulta. Claro que sí, así es, dirigirlas bajo mi nombre y con mucho gusto les podré ayudar y responder. Perfecto, y nos verán justamente en el Spotify como el mejor programa de entretenimiento jurídico que tiene podcast en Ecuador, Latinoamérica y el Caribe. A nuestros telescuchas que están en Islas Nieves les mandamos un saludo en el país de los paraísos fiscales. Nos despedimos, pasen bien. Buenas noches.